Hemos invitado a un joven de una unción muy especial. Amén. El Señor lo está usando. Y yo quiero que realmente tú tomes esa unción. Es un joven que se ha entregado en la palabra, ha sido obediente, sometido a sus pastores. Amén. Y yo necesito que abras tu corazón y que realmente tu alma anhele algo nuevo. Que realmente tu alma anhele cambiar. Que realmente tu alma anhele ser diferente. Dile: Señor, cambia mi alma, porque es tuya, te pertenece. ¿Cuántos tienen a Jesús como Señor y Salvador? Entonces tu alma le pertenece al Señor. Y lo que falte de cambiar en tu corazón es cuestión de que tú hoy se lo pidas. Aún tú vengas por primera vez, si tú anhelas que lo que está aquí adentro cambie, pídeselo. Porque Él en su infinita misericordia ha derramado a su Espíritu Santo esta noche para transformarte si tú lo quieres, si tú lo anhelas, si tú estás creyendo esta noche. ¿Sabes, mi amado, que Él te trajo porque tú eres su íntimo? Amén. Porque tú eres su hijo. Sí, amén. Hemos estado leyendo, mis amados, en Juan el capítulo 12, fue el último capítulo donde nuestro Jesús, tu Jesús, se presentó públicamente. Ahí terminó su ministerio público. ¿Para qué, amados? Para que a partir del capítulo 13 en adelante pudiera estar con sus íntimos, con sus escogidos. ¿Habrá aquí un íntimo esta noche? Amén. ¿Habrá aquí un escogido que diga: Señor, yo quiero la palabra que hoy traes, yo quiero la palabra que hoy se va a soltar? El domingo, amados, hablábamos que el Señor nos estaba pidiendo: no se aparten de mi palabra, vuélvanse a mi escritura. Amén. Ya no lo tomen como lo tomábamos antes, de allá de la religión donde venimos, y nos daban unas hojas repetitivas, cada domingo era lo mismo. Y salíamos de ahí y seguíamos viviendo la misma vida pagana, mundana, de pecado, de maldad, de iniquidad. Y no me digas que tú no, porque desde ahorita te digo tú también. Mis amados, pero el Señor te rescató de esa oscuridad donde tú y yo nos encontrábamos para hacer de ti su íntimo, Amén. su escogido, su anhelado, mi hijo. Y se está alejando, mis amados, de un ministerio poderoso, porque ahora dice: me alejo del mundo, pero ahora quiero estar con mis íntimos. Quiero que estos últimos tiempos, estas últimas horas que me quedan, yo quiero pasarlo con mis íntimos, decía Jesús. Amén. ¿Lo anhelas, mi amado? Amén. ¿Anhelas un cambio? Amén. Amén. Porque si tú anhelas un cambio, mi amado, el Señor te va a hablar. El Señor te va a ministrar. Yo te pido en el nombre de Jesús que abras tu corazón. Amén. Aún tú vengas por incrédulo hoy, dile: Señor, si tú eres real. Porque un servidor se lo dijo: Señor, si tú eres real, háblame. Me puso una zarandeada. Jamás volví a ser el mismo. Jamás. Desde ese momento algo ocurrió en mi vida. Yo no iba a cambiar yo, porque la mala era mi esposa. Pero cuando el Señor me habló: te voy a cambiar a ti, porque te cambio a ti, me dijo: voy a cambiar toda tu casa. O sea, me di cuenta que el malo era yo. ¿Te has puesto a pensar que a veces pensamos así? Ay, qué mala mi mujer. O las mujeres: ay, qué malo es mi marido. Mis amados, si te has unido a alguien es porque son iguales. Uy. Pero el Señor nos rescató para que ahora seamos igual a Él. Amén. Jesús dio su vida, derramó su sangre como único puente, como única conexión para parecernos al Padre. Amén. ¿Tú no quieres parecerte al Padre? Amén. Yo vine con una palabra que el Señor me va a hablar, mi amado. Amén. Yo no sé qué dices tú, pero yo vengo a conectarme aún más con mi espíritu, con el Espíritu Santo que el Señor nos regaló a través de su sangre.
Y el Espíritu Santo está en todo su esplendor esta noche y quiere hablarle al pueblo, quiere hablarle a Centro y Aliento, quiere hablarle al nuevo, quiere hablarle a todo aquel que anhele un cambio. ¿Tú lo quieres? Tal vez la esté pasando difícil, pero si le dejas las cargas a Él, créeme, Él va a pelear tus batallas. Démosle un aplauso a Jesús por la vida de nuestro hermano Alberto. Señor lo usa poderosamente. Que sea Dios tomándolo, usándolo, y que el más sorprendido sea Él de lo que Él va a hacer a través de la palabra que trae y que el Espíritu Santo le ha dado. En el nombre de Jesús. Buenas tardes. Mis amados, hay una presencia tremenda. No son nervios, pero algo Amén. se mueve, algo se está moviendo esta noche. Amén. Wow. Así es que, ¿quién quiere más? Amén. Yo vengo por más y efectivamente el más impactado en lo que les voy a compartir he sido yo. Amén. El tiempo que he compartido con Dios en la intimidad, buscando esta palabra que Él me ha dado, pues el más impactado he sido yo. Y se las quiero compartir. Así es que quiero que me acompañen porque vamos a leer varios versículos en los cuales Dios me habló y con los cuales pues nos irá mostrando una de las características que debemos de poseer como hijos de Dios. Amén. Él quiere que esta noche tú adquieras esa característica. Amén. Amén. Porque es importantísima poseerla para poder predicar su palabra. Amén. Amén. Para representarle dignamente de todas las maneras y de todas las formas posibles. Amén. Conforme avancemos, mis amados, ustedes mismos van a identificar a qué se refiere la palabra, qué es esa característica que nosotros debemos de poseer y debemos de tener como hijos. Amén. Así es que les platico, mis amados, que Israel es el único estado judío del mundo. ¿Sí? Desde su fundación ha estado en guerras. ¿Cuánto han oído de Israel? Siempre ha estado en guerras, mis amados. Hasta el día de hoy. Israel ha sido la cuna del cristianismo y lo podemos ver y constatar en su palabra. Amén. Esta nación ha sido atacada, ha sido criticada, ha sido despreciada por naciones, pero sabemos que sus orígenes nunca dejarán de ser bíblicos. Amén. Aleluya. Que la palabra se cumplirá en ella tal cual está escrita. Amén. Amén. Así es que necesita alguien que se levante a orar por Israel también. Amén. Entonces esa es la convocatoria, mis amados. Esta nación, o una nación, mis amados, que se basa en principios bíblicos, es una nación que siempre va a estar respaldada por Dios, pero a su vez siempre va a ser atacada. Así es. Una nación, una ciudad, un pueblo, una iglesia que esté basada, que esté simbrada en principios bíblicos, siempre va a ser atacada. Amén. ¿Por qué lo creen? Porque grande cosa tiene Dios preparada para ella. Amén. Aunque no lo crean, grande cosas tiene preparada Dios para Centro de Aliento Ríos de Agua Viva, para Ciudad Obregón Sonora y para esta nación, mis hermanos. Amén. Lo debemos de creer porque así es. Fíjense que Israel, leyendo un poco de Israel, en él, Israel es una ciudad o es un estado o es una nación muy próspera. Aunque ha estado siempre en guerras, ha sido próspera para poder cubrir tantos gastos de guerra, mis amados, porque eso no es barato, es carísimo. Así es que Israel es próspero. En Israel hay personas que son reconocidas a nivel mundial porque han sido, mis amados, ha sido cumbre o cuna de grandes científicos, sobre todo en el ámbito
de la salud, Israel ha sido destacado a nivel mundial. Wow. Entonces Dios les da ese tipo de ¿cómo se le dice? Ese tipo de sabiduría, ese tipo de conocimientos. ¿Para qué? Para poder destacar entre los demás, mis amados. Por eso les digo que una nación que ha sido atacada por basarse en la Biblia, mis amados, Dios tiene grandes recompensas para ellos. Dios nunca ha dejado desamparado a Israel, mis amados. Y fíjense que en su moneda ellos tienen plasmado símbolos bíblicos en su moneda. Entonces, he ahí la importancia de nosotros introducir en nuestras vidas los principios bíblicos. Amén. Wow. Otro ejemplo, mis amados, que Dios me dijo que lo compartiera es nuestro vecino, Estados Unidos. Estados Unidos también es una nación muy criticada, que siempre está en guerra también. Es una nación que a su vez también es próspera. ¿Cuántos lo saben? Es una de las mayores economías a nivel mundial. Es fuerte en economía. Pero ¿saben qué características también tienen? Que su moneda también está basada en principios bíblicos. Sus leyes también están basadas en principios bíblicos. Fíjense que en el 2011 un grupo de ateos quiso demandar, más que nada demandó al gobierno de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para que de su moneda se quitara la leyenda que dice en Dios confiamos. Si ustedes revisan algún dólar que tengan por ahí o alguna moneda, esa leyenda aparece en ella. Y este grupo de ateos quiso, más bien demandó al gobierno para que quitaran esa leyenda. ¿Qué creen que pasó? No prosperó. Amén. No prosperó, y ese mismo gobierno echó por tierra esa demanda, y sigue hasta el día de hoy basado en principios bíblicos. Sus juicios, mis amados, no sé si han visto alguna película, alguna serie por ahí que están de moda. Sus juicios están basados en la Biblia. El acusado, como los testigos, tienen que, ante la Biblia, decir la verdad, prometer decir la verdad. Ellos juran ante la Biblia decir y prometer la verdad. Amén. Entonces, mis amados, Estados Unidos también ha sido próspero. ¿Por qué? Porque también ha sido respaldado por Dios. ¿Por qué? Porque toda nación que está basada en principios bíblicos siempre va a ser respaldada por Dios. Que no se nos olvide. ¿Qué nos sucede a nosotros, mis amados, como Ciudad Obregón? ¿Qué requiere Ciudad Obregón para que también sea una ciudad próspera? Para que también sea una ciudad respaldada por Dios. Pues que también nosotros incluyamos a la Biblia en nuestro vivir. Amén. Amén. Que incluyamos en nuestro caminar los principios bíblicos. Eso es lo que quiere Dios para esta ciudad, mis amados, y para esta nación. Porque si lo hacemos, crean lo que estamos respaldados por Él. Y aún vengan ataques, aún la ciudad esté sitiada por la maldad, mis amados, siempre la victoria será dada para aquellos que caminan en principios bíblicos. Amén. Porque me llama mucho la atención una frase y me gustó mucho, que dice que la ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de Cristo. Si tú ignoras lo que contiene este libro poderoso, ignoras a Cristo. Amén. Eso me impacta mucho. Y me gusta mucho que nuestros amados pastores siempre nos lleven a leer su palabra. Amén. Siempre nos digan, métete en su palabra. Sí. Lee su palabra. Haz un devocional. Amén. Ten comunión con Dios a través de su palabra. Así es. Amén. Porque podremos venir todos los jueves, todos los domingos, mis amados, a hacer acto de presencia en este lugar. Pero si tú no te introduces en su palabra, el cambio no va a llegar a tu vida. Así es. Amén. Nunca vamos a conocer verdaderamente a Dios si no leemos su palabra. El hecho de venir aquí, mis amados, y de estar sentados en este lugar, en esta su casa, no nos garantiza un cambio si no leemos la palabra de Dios. Así es. Amén. Así es que el cambio viene cuando tú aceptas el compromiso de tener una comunión con Dios a través de su palabra. ¿Quién quiere cambio esta tarde? ¿Quién quiere cambiar esta tarde? Que su circunstancia cambie. Amén. Hay que interactuar con la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice el Señor y de lo que les quiero compartir. ¿Sí? Entonces, ¿quieren interactuar con la palabra? Vámonos a Hechos,
Hechos 6, mis amados. Hechos 6. Hechos 6 y verso 8. Amén. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Amén. Digan, lleno de gracia y poder. Amén. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu que hablaba. Digan conmigo, sabiduría. Sabiduría. Entonces sobornaron unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Digan conmigo, el rostro de un ángel. Amén. Mis amados, el interactuar con la palabra de Dios nos prepara para cualquier batalla, nos prepara para cualquier circunstancia, nos prepara para cualquier confrontación con el enemigo. ¿Cuántos lo creen? El ministerio de Cristo, mis amados, no se basa en la contienda, se basa en el amor. ¿Cuántos lo saben? Amén. Pero adentrarnos en su palabra, al profundizar en ella, mis amados, al interactuar con la palabra de Dios, nos garantiza la victoria para cualquier circunstancia, para cualquier proceso. Amén. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Sean cual sean sus procesos, mis amados, por los que estén pasando, al momento de interactuar con la palabra de Dios, ahí vas a encontrar tú la respuesta para ese proceso. Amén. El interactuar con la Biblia, mis amados, nos hace ser como Esteban, llenos de gracia, llenos de poder y llenos de sabiduría. Amén. Como lo leímos hace ratito. Amén. Y no habrá contendiente que nos haga frente, mis amados, pues la Biblia nos da las armas y todo lo que necesitamos para ser vencedores. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Al final, mis amados, lo único que le va a quedar a aquel que nos contienda es huir. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios hace huir al enemigo. Amén. Aquel que resiste a la presencia de Dios, tarde que temprano ese enemigo huye, mis amados. ¿Sí? Pero no va a huir sin antes ver en nosotros, ver en ustedes el resplandor en su rostro. Como le ocurrió a Esteban, mis amados. Me impactó tanto porque dice que los del concilio, al verle, le miraban el rostro como de un ángel. Entonces, tu rostro, mis amados, debes de ser diferente cuando tú vas a las profundidades de la palabra. Amén. Y eso me impacta mucho, mis amados, porque cuando yo llegué aquí, a este lugar, yo no entendía muchas cosas, pero conforme venía y asistía, pues algunas cosas seguían igual. Pero llegó el momento en que pues los que me rodeaban, mi esposa, yo miraba que participaba en actividades que era ujier y que cachaba gente cuando la gente era tocada por el Espíritu. Yo decía, pues, ¿y yo qué hago? Yo permanecía sentado en un lugar así como ustedes, pero yo quería más, yo quería pues participar también. Pero me dicen, hay un requisito, hay que leer la palabra y hay que hacer un devocional. A la torre, dije yo, ¿y eso cómo se hace? Y poco a poco se me fue instruyendo, mis amados. Pero oh sorpresa, cuando empiezo, y algo que impactó mi vida es de que empiezo yo a hacer un devocional. Vengo a este lugar, me topo con mi pastora y me dice, ¿estás leyendo la palabra de Dios? Oh Señor, dije, ¿y usted cómo sabe?
Y la respuesta fue increíble, mis amados. Y la respuesta debe ser la misma para ti. Amén. Cuando alguien lee la palabra de Dios, se le nota. Amén. Cuando alguien lee la palabra de Dios, se le nota. Así es que se te tiene que notar que estás en intimidad con Dios a través de su palabra. Amén. Así es que, mis amados, esas cosas que yo no podía cambiar, conforme empecé con la palabra, ¿qué creen? Cambiaron, se fueron, todo lo malo se fue, mis amados, porque le creí a la palabra, porque creí lo que dice, que conforme la lees, conoces de Jesús, conoces de Dios, mis amados, y Él te transforma. Amén. Así es que vamos a interactuar un poco más con ella y vámonos al libro de Eclesiastés, capítulo 7. Y fíjense que Eclesiastés en hebreo es Coelet. En hebreo es Coelet, que significa predicador, miembro de la congregación, congregador o congregante. Y eso es a donde nos quiere llevar el Señor esta noche, a que tú seas un predicador de su palabra. Amén. Eclesiastés 7 y verso 7. Amén. ¿Ya estamos ahí? Ciertamente la opresión hace acontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas: ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Digan conmigo: la sabiduría da vida a sus poseedores. Amén. Se las voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, mis amados, si me hacen el favor de proyectarla. Dice: la extorsión vuelve necio al sabio, y el soborno corrompe el corazón. Vale más terminar algo que empezarlo. Vale más la paciencia que el orgullo. Controlar tu carácter, porque el enojo es el distintivo de los necios. Ush. No añores viejos tiempos, no es nada sabio. La sabiduría es aún mejor cuando uno tiene dinero. Ambas cosas son de beneficio a lo largo de la vida. La sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas, pero solo la sabiduría puede salvarte. Amén. Amén. Fíjense, mis amados, que en Hechos 6, lo que leíamos del arresto de Esteban, él estaba lleno de sabiduría, de gracia y de poder. Amén. Pero ¿qué ocurrió con su sabiduría? No le pudieron hacer frente porque él estaba lleno de sabiduría, mis amados. En Eclesiastés 7 nos dice que la sabiduría da vida. Amén. Que puede salvarte la vida. Amén. Y les hago una pregunta que no quiero que me respondan. Más adelante me van a responder. ¿Quién es el dador de vida? Amén. No me respondan. ¿Quién te puede llenar de vida? ¿Quién puede cambiar tu vida? ¿Quién puede salvarte la vida? Amén. Ahí adelantito, Eclesiastés 8. Es un libro tremendo, mis amados. Eclesiastés. Por algo es Eclesiastés es predicadores, mis amados. Amén. Amén. ¿Estamos ahí? Amén. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. La Nueva Traducción Viviente, mis amados, porque también es tremenda para afianzar lo que dice la Reina Valera. Qué maravilloso es ser sabio, poder analizar e interpretar las cosas. La sabiduría ilumina el rostro de una persona, suaviza la dureza de sus facciones. Amén. Tremendo. ¿Qué le ocurrió a Esteban, mis amados?
con los del concilio. Le dieron cara de... Eso es lo que tiene que ocurrir con nosotros, mis amados, cuando profundizamos en su palabra, cuando tenemos coinonía con Él, con el Espíritu Santo, cuando vamos a la comunión, cuando vamos a la intimidad, cuando leemos su palabra, se tiene que ver reflejado en tu rostro. El rostro de Esteban se veía como de un ángel, dicen, por parte de los del concilio. ¿Por qué? Porque él estaba lleno de sabiduría, lleno de poder, lleno de gracia. Amén. Así es que, mis amados, esta es una invitación para que tu rostro cambie, porque dice aquí la palabra que Él muda el rostro. Amén. El rostro antiguo, aquel rostro que traíamos en el mundo, Él lo quita, Él lo borra y te da un nuevo rostro, mis amados. Él te da un nuevo rostro. Amén. Ahora vámonos a Eclesiastés 9, ahí adelantito, verso 13. Amén. Entonces, ¿quién es el que nos puede cambiar el rostro, mis amados? No me respondan, ahorita me van a dar la respuesta, ¿verdad? Pero qué tremendo. Tenemos que ir hilando, mis amados, porque Esteban estaba lleno de sabiduría y a causa de la sabiduría su rostro fue visto por otros como los de un ángel. Amén. Eclesiastés 9 y verso 13. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y unos pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Digan conmigo, libra a la ciudad con su sabiduría. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sea escuchada sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Y vamos a afianzarla con la Nueva Traducción Viviente. Dice, hay otro aspecto de la sabiduría que me quedó grabado al observar cómo funciona el mundo. Había una ciudad pequeña con unos cuantos habitantes y vino un rey poderoso con su ejército y la sitió. ¿Qué le está pasando, Obregón? Un hombre pobre pero sabio sabía cómo salvar la ciudad, y así la ciudad fue rescatada. Sin embargo, pasado el incidente, a nadie se le ocurrió darle las gracias. Por lo tanto, aunque la sabiduría es mejor que la fuerza, los sabios, si son pobres, también serán despreciados. Lo que digan no será valorado por mucho tiempo. Es mejor oír las palabras suaves de una persona sabia que los gritos de un rey necio. Es mejor tener sabiduría que armas de guerra, pero un solo pecador puede destruir muchas cosas buenas. ¿Qué hace la sabiduría? Liberta. La sabiduría liberta. Acabamos de leer que liberta una ciudad, mis amados. ¿Qué puede hacer con Ciudad Obregón? ¿Qué le hace falta a Ciudad Obregón? Que se levante uno pidiendo sabiduría, que se levante uno con sabiduría, porque un sabio puede libertar a una ciudad. Amén. Esa es la invitación. Amén. ¿Qué está ocurriendo con Ciudad Obregón? Que a causa de la ignorancia, mis amados, estamos llenos de drogadicción, de alcoholismo, de narcotráfico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no ha habido alguien que se levante aún, no ha habido alguien que se inquiete a ir a predicar la palabra de Dios, porque no ha habido alguien que realmente esté lleno de sabiduría para poder compartir lo que en la intimidad Dios le revela en su palabra. Amén. Amén. Es duro, mis amados, pero estamos viviendo esa realidad. Pero hoy de aquí vamos a salir no solo uno, no vamos a salir solamente uno, vamos a salir ¿cuántos? Todos, mis amados, todos. Amén. Entonces, sigamos interactuando con la palabra. Amén.
Entonces, ¿a qué se referirá la sabiduría? ¿A quién se referirá? No me contesten. ¿Sí? La sabiduría liberta, la sabiduría te puede cambiar el rostro, la sabiduría hace, mis amados, muchas cosas. Y les preguntaba, ¿a qué se refiere la sabiduría? ¿A quién está describiendo la sabiduría? No me respondan, creo que ya tienen la respuesta, ¿verdad? Proverbios 3, mis amados. Y verso 7. Proverbios 1 y verso 7. Amén. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La Nueva Traducción Viviente dice: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Nos sigue dando más características de la sabiduría para poder llegar, mis amados, a esa pregunta que les hacía: ¿a quién se está refiriendo con la sabiduría? ¿Amén? Proverbios 3, ahí adelantito. Proverbios 3 y verso 13. ¿Están ahí? Amén. Fíjense, dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas las veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Amén. Amén. La Nueva Traducción Viviente dice: alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento, pues la sabiduría da más ganancia que la plata, y su paga es mejor que el oro. La sabiduría es más preciosa que los rubíes, nada de lo que desees puede compararse con ella. Con la mano derecha te ofrece una larga vida, y con la izquierda riquezas y honor. Te guiará por sendas agradables, todos tus caminos dan satisfacción. La sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan, felices son los que se aferran a ella. ¿A quién está describiendo ahí, mis amados? ¿A quién nos estará describiendo la sabiduría en esta lectura? Bienaventurados son los que la encuentran, y bienaventurados son los que se aferran a ella. Ahora sí les pregunto, con todo esto que hemos leído, ¿a qué se refiere con la sabiduría? ¿A quién se refiere con la sabiduría? ¿Quién es la sabiduría? ¿Quién es el que te puede cambiar el rostro? ¿Quién es el que te puede dar vida? ¿Quién es el que te puede salvar la vida? ¿Me responden? Amén. ¿Quién? Cristo. Por ahí escuché Cristo. Amén. Jehová. Vamos a ver la respuesta, mis amados, porque en esta palabra, en este libro, están todas las respuestas. Amén. Primera de Corintios. Vámonos a Primera de Corintios, capítulo 1 y verso 30. Amén. Amén. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. La Nueva Traducción Viviente dice: Dios los ha usado a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Amén. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos, y nos liberó del pecado. Amén. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse,
que se jacte solamente del Señor. Amén. Y les resalto, Dios hizo que Jesús fuera la sabiduría para nuestro beneficio. ¿Quién es la sabiduría? Jesús, mis amados. Wow, me impactó mucho, mis amados, el que Dios me llevara a esto, a descubrir que la sabiduría de lo alto es Jesucristo. Amén. Que la sabiduría, mis amados, es bienaventurado aquel que la encuentra. ¿Quién quiere encontrar a Jesús? ¿Quién ya encontró a Jesús? Bienaventurado es aquel que se aferra a ella, a la sabiduría, aquel que se aferra a Jesús, mis amados. Amén. Y fíjense, les voy a leer la definición de sabiduría. Dice: la sabiduría se define como un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, que a su vez nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, lo bueno y lo malo. ¿Quién te puede ayudar a discernir la palabra de Dios? ¿Quién te puede ayudar a discernir lo bueno y lo malo? ¿Quién es el que te hace que identifiques lo bueno y lo malo? Jesús mismo, mis amados, a través de su palabra, a través de la comunión, a través de la coinonía. Amén. Entonces, mis amados, vayamos a las Escrituras, no echemos por borra esta invitación a introducirnos en su palabra, mis amados. Si quieres ser transformado, si quieres que tu situación cambie, si quieres que tu rostro cambie, créelo. Aquí, a través de su palabra, vas a encontrar las respuestas y vas a encontrar ese cambio. Amén. Y fíjense que sabiduría en hebreo es Hakam, que significa sabio, inteligente, de gran conocimiento de la Torá. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia. Amén. Eso significa sabiduría. Pero ojo, mis amados, porque hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría terrenal y la sabiduría de lo alto. Y ahorita vamos a identificar y vamos a conocer cuáles son sus diferencias, mis amados. ¿Están preparados? ¿Están listos? Vámonos a Santiago. Santiago capítulo 3 y verso 13. Amén. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tiene celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Nos sigue describiendo características de Jesús. Entonces nos sigue confirmando que la sabiduría, mis amados, es Jesús. Pero hay que identificar cuál es la verdadera sabiduría de lo alto, mis amados, porque no vamos a caer en sabiduría terrenal, aquella que nos lleva, inclusive dice su palabra, a temas diabólicos. Mis amados, tenemos que tener mucho cuidado en no caer en contención, en no caer en resignias por ahí. Amén. ¿Para qué? Para evitar caer en sabiduría terrenal. No te jactes en decir que eres sabio. Jáctate en decir que tú buscas a Dios a través de su palabra. Amén. Jáctate en decir de que tú buscas a la sabiduría de lo alto, mis amados. ¿Quién quiere sabiduría de lo alto? ¿Quieren sabiduría de lo alto? Fíjense que es muy grato, mis amados, porque Dios la da. Amén. Dios la da y lo vemos en Santiago 1 y verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y miren el 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Amén. Y les será dada. Amén. Amén. Lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídensela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Amén. Así es, mis amados, esto es muy sencillo. Busquemos la sabiduría de lo alto. Si no tenemos sabiduría, si crees que estás falto de sabiduría, pídesela al Señor, porque Él te la dará. Él no te va a reprochar, mis amados. Él no te va a reprochar el tiempo que tú has perdido sin encontrar a la sabiduría de lo alto, sin encontrar a Jesucristo, sin aferrarte a Él. Amén. Así es que, mis amados, tu familia, mi familia, está en espera de alguien que se levante con sabiduría. Está en espera de alguien que pueda ir a predicarles de la palabra del Señor, mis amados. Alguien coelet, un predicador con jajam. Decíamos que jajam era sabiduría, y coelet era predicador. Alguien que predique la palabra de Dios con sabiduría. Amén. Amén. Esta nación está en espera de esa persona. Amén. Esta nación, esta ciudad, esta iglesia, Así este es. pueblo Amén. está en espera de alguien que se levante, que diga: yo quiero ser Amén. ese sabio, yo quiero ser ese predicador que vaya y predique la palabra del Señor, que vaya y predique con sabiduría de lo alto. Amén. Amén. Esta ciudad, mis amados, está envuelta en muchos crímenes. Si lo han notado, si lo han visto, ha sido sitiada por el enemigo, ha sido golpeada, mis amados. Como testimonio les comparto que en mi familia hemos tenido ya 2 decesos a raíz de la violencia que está sufriendo esta ciudad. Y Dios me llevó, mis amados, a pasar unos procesos difíciles, tristes, pero a la vez reconfortantes, mis amados, porque yo le preguntaba por qué, y él me decía: no ha habido alguien que se levante a predicarles de la palabra de Dios. No ha habido alguien que se levante con sabiduría de lo alto para que ellos anhelen el cambio, para que ellos busquen el cambio, para que ellos busquen a Jesús. Así es que, mis amados, ese proceso lo viví duro, ese proceso lo viví fuerte, ese proceso me pegó en mi corazón, me entristeció, pero sobre todo me llevó a pedirle perdón a Dios. Amén. Pero ¿saben por qué? Porque tuve la oportunidad, mis amados, aunque desconocía muchas cosas, tuve la oportunidad de poderles predicar y no lo hice. Sé que se me demandará, mis amados, pero yo he pedido perdón. Me ha llevado el Señor a pedirle perdón porque tuve la oportunidad de predicarles. Esta tarde, esta noche te invito, no solo por la violencia que está ocurriendo en Ciudad Obregón, te invito a que te levantes para predicar su palabra. Amén. Que te levantes, que te inquietes, que te duela, que sientas en tu corazón todo lo que está pasando a tu Amén. alrededor, que Amén. puede ser un familiar tuyo, puede ser un vecino tuyo. Mis amados, es tiempo de despertar, es tiempo de movernos, es tiempo de tener coinonía, es tiempo de ir a la intimidad, de desgarrarnos con el Señor y decirle: ¿qué está pasando, Señor? ¿En qué puedo contribuir? ¿Qué puedo hacer yo por mi ciudad? ¿Qué estás haciendo tú por tu ciudad? ¿Estás en oración? ¿Estás en ayuno? ¿Qué estamos haciendo para que esta ciudad cambie? Dice la palabra de Dios, y lo compartíamos hace un instante, mis amados, que se levantó una persona sabia y cambió a la ciudad, la sacó de la esclavitud, la libertó, dice la palabra de Dios. ¿Qué estás esperando tú? Amén. ¿Qué estás esperando para libertar esta ciudad? Esta ciudad ha sido atacada por el enemigo, está sitiada
Pero necesitamos a un valiente que se levante, a alguien que se levante y que vaya y predique la palabra con sabiduría de lo alto. Necesitamos esa sabiduría. Si tú estás falto de esa sabiduría, por favor pídesela al Señor. Él te la dará, dice su palabra. No hay ninguna limitante, mis amados, no hay ninguna condición. Tú pídela y se te dará. Amén. Mis amados, Dios me lleva a cerrar esto que quiero compartirles con Isaías 60. Isaías 60, mis amados. ¿Estamos ahí? Amén. Y dice su palabra: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Amén. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Amén. Mis amados, es el tiempo de movernos, es el tiempo de despertar, es el tiempo de inquietarnos, es el tiempo de que nos duela lo que está ocurriendo, es el tiempo de ir a la palabra, es el tiempo de buscar ahí la sanidad, es el tiempo de buscar ahí la restauración, es el tiempo de buscar ahí toda circunstancia por la cual estamos atravesando. Mis amados, si estás falto de sabiduría para ir a predicar la palabra del Señor, ven al frente, pídesela al Señor. Él te la dará si se la pides de todo corazón, mis amados, porque eso es lo que quiere el Señor. Alguien que venga y predique y vaya a predicar su palabra y comparta de lo que aquí se nos da. Amén. ¿Cuántos quieren sabiduría? ¿Cuántos quieren la sabiduría real, la sabiduría de lo alto? ¿Cuántos han identificado que la sabiduría no es otra cosa, no nos habla de otra cosa más que de Jesús, mis amados? Todas las características que hemos leído son basadas en Jesús, mis amados. La sabiduría es Jesús. Aférrate, porque dice su palabra que bienaventurado es aquel que halla a la sabiduría, aquel que se aferra a la sabiduría. Bienaventurado es aquel que se aferra a Jesús, aquel que encuentra a Jesús. Mis amados, es el tiempo de que si algún proceso estás viviendo, es el tiempo de que tú vayas a la palabra del Señor, es el tiempo de que tú vayas y te introduzcas en ella, es el tiempo de que le digas: Señor, no entiendo el proceso, no entiendo lo que está pasando a mi alrededor, Señor, pero conforme yo tenga coinonía, conforme yo tenga comunión contigo, las cosas van a cambiar, las cosas tienen que cambiar. Tenemos que identificar al enemigo, mis amados. Esta ciudad ha sido sitiada, esta ciudad ha sido golpeada por la violencia. Ni una muerte más, ni una muerte más, porque hoy saldremos valientes, hoy saldremos un ejército de guerreros y guerreras que van a luchar por esta ciudad, que van a ir a la intimidad con Dios, que van a ir a su palabra, van a buscar ahí las respuestas, van a buscar ahí la restauración, van a buscar ahí, Padre, la provisión. Gracias, Señor, te damos esta tarde, amado Rey, porque sabemos fielmente que hay un pueblo, hay un ejército valiente que hoy se inquieta, que hoy resplandece y que hoy se levanta, Señor. Que hoy, Padre, sabemos que tú eres sabiduría, Señor, y que si estamos falta de ella, Señor, te pedimos que hoy nos llenes de tu sabiduría, que hoy descienda tu sabiduría de lo alto, Padre. Tú dala, Padre, dala, Señor, a todo tu pueblo, Señor, y nos comprometemos, Padre, a que ninguna muerte más se vaya, Padre, sin poderles haber predicado de tu palabra, amado Rey. Padre, permítenos ponernos en la brecha por esta ciudad, Señor. Permítenos movernos conforme a tu voluntad, amado Rey. Te amamos, Dios, te bendecimos, Señor, y te pedimos que seas tú transformándonos, Señor, que seas tú mudando nuestro rostro, Señor. Queremos que se refleje en nuestros rostros tu rostro, Jesús. Queremos que esa luz sea resplandeciente en nuestros rostros, Padre, que esa luz atraiga a todo aquel que anda en tinieblas, amado Rey. Padre, atráelos, Señor, porque a partir de hoy seremos valientes, seremos guerreros, seremos aquellas personas, Padre, que en comunión adquirimos la sabiduría de lo alto, y conforme nos da sabiduría, Señor, vamos a predicar de tu palabra con gozo, con alegría, Señor. Les vamos a arrebatar al enemigo todas esas almas que andan perdidas, todo aquel que anda en tinieblas, amado Rey. Gracias,
Gracias, amado Rey. Sigue fluyendo esta tarde, Señor. Síguenos llenando de tu gloria, Padre. Queremos más de tu presencia. Llénanos de sabiduría como Esteban, Señor. Llénanos de sabiduría, llénanos de poder, llénanos de gracia, Padre. En esta tarde te lo pedimos, Señor. Ven, Padre, ven, precioso Rey. Ministranos, Señor, ministranos. Entréganos, Padre, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, amado Señor. Te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Queremos saber que